Dialogamos con el abogado Cristian Prado. Abogado, háblelo un poco de la perspectiva sobre este nuevo año. Algunas provincias, como el Oro, están pidiendo lo que se genere la zona franca. Esmeraldas no será la excepción. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Un buen punto, compañero periodista, es que el gobierno del señor Noboa está implementando en su propuesta para desarrollarla en estos 16 meses que tiene de gobierno, impulsar las zonas francas. Nos parece que como esmeraldeños deberíamos primero unirnos como esmeraldeños y sus autoridades, empezando de los asambleístas, la prefecta, y los alcaldes de la provincia de Esmeraldas, para tomarle la palabra al señor presidente y que Esmeraldas pueda ser un polo de desarrollo definido como zona franca. ¿En el sentido de cuál? Miren, en la Constitución, en su artículo 243, establece justamente la conformación de mancomunidades para el desarrollo de los pueblos y que quienes deben de liderar justamente este tema son las prefecturas y las alcaldías. Así como palabra suelta, ¿por qué no pedir que se conforme esta mancomunidad aplicando la herramienta constitucional para que de esta mancomunidad en consenso se puedan construir un directorio y una vez construido este directorio se pueda solicitar la competencia del puerto para que se pueda impulsar este polo de desarrollo? Sabemos que puede ser un sueño bastante difícil, pero quienes piensen en Esmeraldas y en su desarrollo deberían de tener esta perspectiva y tratar de unificar y dejar a un lado las prebendas políticas, dejar al lado ese cálculo político de las futuras elecciones, porque quienes van a salir beneficiados de esta propuesta son los esmeraldeños, somos nosotros. Abogado, pero para que se haga todo esto, se lleve a realidad, eh, ya deberían dejar de ser las autoridades, como usted lo dice, el revanchismo político, deberían de trabajar no en función personal de ellos, sino en función Del colectivo. del colectivo, de los habitantes de la ciudad y provincia de Esmeraldas. Esmeraldas necesita de sus autoridades en este momento para poder salir adelante. Que trabajen en unidad, que trabajen para que quienes salgan beneficiados de estas zonas francas, que sí se puede impulsar en Esmeraldas porque cumple con todas las garantías. Tiene puerto, uno de los puertos más cercanos al Canal de Panamá, más cercano al puerto de Barranquilla. Entonces, creo yo que cumplimos con todas las condiciones, pero debemos de cumplir con la primera, que es la unidad. Y ese es, creo, el llamado de un esmeraldeño y de muchos esmeraldeños que queremos ver surgir a esta provincia. Y también hay otro tema que preocupa mucho, es la denuncia que ha hecho la ministra de Trabajo, la señora Muñez, en los latisueldos. Y es verdad, pero ojo, que esta revisión de los sueldos de las instituciones públicas sean para que tienen estos sueldos dorados, pero no que se vayan contra el funcionario que gana 906, que gana 1100, que gana 1200. Contra ellos no, que se vayan justamente, por ejemplo, con un presupuesto totalmente elevado como el de la Asamblea Nacional, que son más de 54 millones de dólares, con más de 1113 funcionarios que tengan la segura que ganan más de 2000 dólares en adelante. A ellos se le debe revisar. Y también se debe revisar, por ejemplo, que nosotros, los del pueblo, no somos los que tenemos que ajustarnos los cinturones, como dijo el viceministro de gobierno, el ex asambleísta Torres. No, ellos deben de apretarle el cinturón a los grandes grupos de poder, a las empresas que evaden los impuestos, a las empresas que con estos proyectos de ley que ha presentado, por ejemplo, Noboa, que le condona más de 2.100 millones de dólares. Y el único resultado que van a obtener de esto es que los platos rotos los paguemos es el pueblo. Ahora con la eliminación de los subsidios a la gasolina, al gas, también es un tema que pone a pensar a los esmeraldeños, porque si en este momento se le elimina el subsidio al diésel y se eleva a los estándares internacionales como vendría a ser, que más o menos estamos hablando de 3 dólares con 75 centavos el galón, eso va a tener un incremento significativo en la movilidad de los usuarios del transporte público. Un pasaje de 9 pasará a 18. Ahora, la alimentación, los productos de la canasta básica se van a elevar porque le van a elevar el costo del combustible, le van a elevar el costo del cilindro de gas de 2 dólares a 8 dólares. Significa que un almuerzo ya no te va a costar 3 dólares, sino que va a estar alrededor de los 5 o 6 dólares.
Entonces, todo esto, el gobierno del señor Noboa debe darnos unas luces y no improvisaciones, porque nos habla de focalización, pero no sabemos a quiénes o con quiénes van a hacer las focalizaciones. Abogado, desde su punto de vista, ¿qué le parece la desaparición, digamos así, de la Secretaría de Seguridad? Bueno, son entes que prácticamente lo que acarrea es burocracia nada más. Pura burocracia que prácticamente no estaban cumpliendo su función, pero que existe un ministerio de gobierno, existe un ministerio de defensa, existe un ministerio que van acordes a las realidades. Lo que pasa fue que ese ministerio de seguridad fue creado para un funcionario, para una persona X de confianza del señor expresidente de la República, Guillermo Lazo. Eso fue todo. Entonces, la eliminación de ese ministerio está bien, porque existen otros ministerios que cumplen la misma función, pero al punto es de que el gobierno en este momento está en una encrucijada, porque está pensando en una consulta popular para el mes de marzo, y si no cumple con lo que estableció como su programa de campaña, ya se le viene montadas las elecciones del 2025. Significa que este año es netamente electoral. A partir de julio ya tiene que comenzar la campaña. Entonces prácticamente de gobierno o de gobernanza le quedan muy pocos meses para poder cumplir con su palabra. Y creo yo que con este tema de estas propuestas neoliberales sobre la reducción de subsidios, sobre el despido de las personas, no van a causar ese impacto positivo en la población, porque lo que va a salir las personas es a reclamar su derecho. La pregunta de la consulta, ¿están bien direccionadas según su... Bueno, recién ayer pude en la noche medio revisar las 11 preguntas. Sería bueno que para posterior podernos sentar y analizar una por una junto con sus anexos para ver y poder dar un criterio acertado sobre la misma. Las 10 preguntas son prácticamente basadas a la seguridad y de el trabajo en conjunto que tienen que hacer las Fuerzas Armadas con la policía, y la pregunta 11 establece sobre la apertura otra vez de los casinos y de las casas de juegos de azar. Vamos a ver cuál es la reacción de las personas, y como te digo, hay que analizar bastante los anexos que son importantes de cada pregunta. O sea, analizar bien sus pros y sus contras. Y sus contras, por supuesto. Por ahora nosotros lo que preveemos en el sentido del gobierno del señor Noboa es que va a tener bastante conflictos por las políticas neoliberales que está impulsando. Cristian Prado, como abogado de la República, ¿qué le depara al país? Bueno, así como estamos viendo con un PIB de 1.7, un riesgo país de más de 2034, el Fondo Monetario Internacional ya hay que hacer el primer desembolso a mediados de agosto de este año, los multilaterales también, que ven con preocupación, por ejemplo, la venta de los fondos reservados que se tiene dentro del Banco Central. Entonces hay que ver cómo se van solucionando los temas en el camino, y así también nosotros poder hacer un análisis más amplio. Pero hasta lo que vemos ahora, o la política que están implementando, va a ser un año bastante conflictivo, más que nada de movilización y de lucha de parte del pueblo, de parte de la clase obrera, porque sí va a afectar al bolsillo de los ecuatorianos. Por ejemplo, la elevación del tarifario de la planilla eléctrica, que tienen intenciones de privatizar con este nuevo proyecto que han presentado, la condonación de las deudas, de multas e intereses, y solamente tienen que pagar el impuesto, y lo que van a recaudar son más de 800 millones de dólares, a diferencia de que si hubiesen cobrado las multas y los intereses de los impuestos, hubiesen recaudado más de 2.100 millones de dólares. Entonces existe ahí una incongruencia bastante importante, en el sentido de que estamos en un año electoral y la política pública no la vemos que se está manejando de una buena manera.